A veces, los lugares no están vacíos. A veces, las casas guardan secretos. Secretos que se mueven cuando no los miras. Secretos que susurran cuando crees que todos duermen. Y otras veces, simplemente están ahí, observando, esperando. Este es un caso verídico, ocurrido en España, a una mujer que vivía con sus 3 hijas pequeñas. Lo que comenzó como pequeños sucesos inexplicables, se transformó en un auténtico infierno. Un suceso jamás olvidado por quien lo vivió, y que todavía, a día de hoy, sigue sin encontrar explicación. Vivía en una casa modesta, de techos altos y pasillos largos. No era especialmente antigua, ni destacaba por nada. Pero pronto quedó claro que algo allí no estaba bien. Ella se dedicaba a echar las cartas, a leer el tarot y hacer pequeños trabajos espirituales. Nada oscuro, según decía. Solo una conexión más con el otro lado. Pero aquel otro lado parecía haberse cruzado el umbral. Las cosas comenzaron de forma sutil. Pequeños objetos que desaparecían y aparecían en otro lugar, puertas que ella juraba haber cerrado, y sin embargo, encontraba abiertas. En las noches, cuando el silencio reinaba, se escuchaban pasos arrastrados por el salón. No tacones, no zapatillas. Pasos, como descalzos. Lentos. Deliberados. Un día, decidida a demostrar que no se estaba volviendo loca, colocó un viejo radiocasete con cinta de grabación en el salón. Dejó grabando, sin decir nada a nadie. Cogió a sus hijas, y se fue a la calle, unas horas. Cuando regresó, detuvo la grabación y rebobinó. Apretó play. Lo que escuchó no debería haber estado allí. En la cinta se oían con claridad niños llorando, llamando a su madre. No eran sus hijas. Era otra cosa. Había voces de fondo, respuestas susurrantes. Algunas decían: no están. Se han ido. Se escuchaban puertas abriéndose y cerrándose de golpe, portazos violentos sin ningún motivo. Ruido de sillas arrastrándose. Y lo más escalofriante, una risa. Una risa aguda, breve, y tan fuera de lugar que le heló la sangre. Paralizada por el miedo, sacó la cinta, la dejó temblando encima de la televisión, cogió a sus hijas, y salió corriendo. Su marido estaba trabajando y no volvería hasta la noche, así que fue directamente a casa de un familiar. No volvió hasta que él llegó. Horas después, cuando el ambiente en casa se calmó un poco, regresó con su esposo. Lo primero que hizo fue buscar la cinta. Quería mostrarle lo que había grabado. Pero la cinta ya no estaba. No estaba sobre la televisión. No estaba en ningún cajón. Revisó muebles, retiró armarios, levantó sofás, abrió cajas. Nunca más volvió a aparecer. No era posible. Ella misma la había dejado allí. ¿Nadie más había entrado en casa, o sí? La cinta desaparecida fue solo el comienzo. Los días siguientes, algo cambió en la casa. El ambiente, que antes era raro, ahora era pesado, como si el aire se hubiese vuelto más denso. Las niñas comenzaron a tener pesadillas constantes. Lloraban por la noche, señalaban rincones oscuros de la habitación y decían que alguien las miraba. Una de las hijas, la más pequeña, apenas sabía hablar, pero repetía con insistencia una palabra mientras señalaba la pared del salón. Mamá, el señor, el señor. No había nadie. El padre, ya informado de todo, trató de mantenerse escéptico. Intentaba calmar a su mujer, decirle que eran nervios, que no dormían bien, que todo era una mala racha. Hasta que él también lo vivió. Fue una noche cualquiera. Estaban todos acostados, y en mitad de la madrugada, el padre se levantó al baño. Cuando cruzó el pasillo, sintió un cambio brusco de temperatura. El aire estaba helado, casi imposible de respirar. Y entonces, lo escuchó. Un susurro. Justo detrás de él. Un murmullo confuso, como una voz lejana hablando en tono bajo, pero muy cerca de su oído. Se giró bruscamente. Nada. Volvió al dormitorio, y cuando cruzó de nuevo el pasillo, lo vio. A lo lejos, en el marco del salón, algo se movía. Una figura.
alta, de pie, inmóvil. Pensó que podía ser una ilusión, un reflejo de la luz del patio. Pero cuando encendió la luz, ya no había nada. No dijo nada a su esposa. No quería asustarla más. Con los días, los sucesos comenzaron a intensificarse. Los vasos aparecían rotos por la mañana, dentro de armarios cerrados. Cuadros torcidos sin que nadie los tocase. Un día, al entrar a la cocina, encontraron todas las sillas de la mesa perfectamente alineadas de espaldas a la puerta. Nadie las había colocado así. Una tarde, una vecina del bloque tocó a la puerta. «Perdona, ¿estáis todos bien?» «¿Por qué?» «Porque antes se escuchaban gritos desde vuestro piso. Como si alguien estuviera pidiendo ayuda. Pero en la casa no había nadie. Estaban todos fuera, en el colegio y el trabajo. Ese día, la madre supo que lo que había en esa casa no se alimentaba solo del miedo. Quería atención. Una noche, desesperada, decidió hacer algo que había escuchado de pequeña, colocar una Biblia abierta en el centro del salón. La dejó en el suelo, en una mesa baja, justo antes de irse a dormir. Cuando se despertó, la Biblia no estaba. La encontró más tarde, en el baño. Cerrada. Y mojada. Pero lo más escalofriante no fue eso. Fue lo que encontró al revisar las hojas. Una sola palabra escrita con bolígrafo en una página del Antiguo Testamento. Mía. Ella nunca había escrito eso. Pasaron varias semanas desde el episodio de la Biblia. La familia intentaba llevar una vida normal, aunque el ambiente seguía cargado. Habían dejado de hablar del tema. Como si el silencio fuera la única barrera que aún los protegía. Una noche, mientras cenaban, una de las niñas, la mayor, con apenas 7 años, se quedó mirando fijamente al marco de la puerta del salón. No decía nada. Ni comía. Solo miraba. La madre, extrañada, le preguntó qué pasaba. ¿Estás bien, cariño? La niña asintió sin hablar. ¿Qué miras? Ella, sin girar la cabeza, susurró. Nada, ya se fue. No dijo nada más en toda la noche. A partir de ahí, empezaron a aparecer cosas que no eran suyas. Una tarde, al hacer la cama, la madre encontró un pañuelo antiguo, doblado bajo la almohada de una de las niñas. No lo reconocía. Ni era suyo, ni del marido, ni de las niñas. Días después, halló una medalla religiosa oxidada en el cajón de los cubiertos. Preguntó a su marido, pero él negó conocerla. No sabían cómo había llegado allí. Los objetos no eran terroríficos por sí mismos. No se movían, no brillaban, no hacían ruidos. Solo estaban. Como si alguien o algo los hubiese colocado allí a propósito. Para ser encontrados. La madre empezó a tener el mismo sueño todas las noches. En él, se encontraba en su salón, sola. El lugar estaba oscuro, pero la televisión, encendida. En la pantalla no había imagen. Solo estática. Y del aparato, salía un murmullo, como un eco lejano. Se acercaba a la pantalla. Y al mirar más de cerca, no veía imágenes. Veía caras. Decenas de caras difusas que parecía que la miraban desde dentro del cristal. Siempre despertaba sudando, jadeando, con una sensación horrible. Como si alguien estuviera aún en la habitación. Como si no hubiera despertado del todo. Su marido, que hasta entonces intentaba mantenerse escéptico, cambió su actitud después de un pequeño, pero inquietante, detalle. Una madrugada, se levantó a beber agua. Cruzó la casa en silencio. En la cocina, justo antes de encender la luz, escuchó lo que pensó que era una cuchara cayendo al suelo. Encendió. Nada. Pero cuando fue a beber del vaso, lo notó tibio. Miró el grifo. Estaba abierto. Goteando. Él sabía que lo había cerrado la noche anterior. Siempre lo hacía. No dijo nada. Solo cerró el grifo, bebió, y volvió a la cama. Pero esa noche no durmió. Y a la mañana siguiente, cuando su mujer le habló del sueño con la televisión.
Él también confesó haber soñado lo mismo. Una semana después de los últimos sucesos, decidieron que no podían seguir así. Las niñas estaban inquietas, no dormían bien, y la tensión entre los padres empezaba a notarse. Pensaron que tal vez lo que necesitaban era normalizar la situación, volver a tener visitas, llenar la casa de vida. Así que llamaron al hermano pequeño de él, que vivía en otra ciudad y solía venir a quedarse algunos fines de semana hace varios años atrás. Él no sabía nada. No le contaron nada. No querían sugestionarlo. Ni ponerle ideas en la cabeza. Llegó un viernes por la tarde, con una mochila y su buen humor. Se quedó en el cuarto de las niñas, que durmieron con los padres esa noche. Todo parecía en calma. Hasta que llegó el sábado. La mañana del sábado, mientras desayunaban, el cuñado estaba extrañamente callado. No había dormido bien. Tenía ojeras, y bebía el café sin apenas mirar a nadie. ¿Todo bien?, le preguntó ella, intentando sonar natural. Él dudó un momento. Luego se rascó la cabeza y dijo: no quería decir nada, pero anoche me desperté como a las 3. Me pareció escuchar que alguien entraba en la habitación. Todos se quedaron en silencio. Pensé que era una de las niñas, pero cuando abrí los ojos, no había nadie. Aunque sentí como si alguien estuviera de pie al lado de la cama. La madre y el padre intercambiaron una mirada. Y lo más raro, añadió él, es que escuché como si alguien estuviera murmurando. Muy bajito. Me giré, encendí la luz, y ahí ya no había nada. No hubo risas. Nadie se burló. Solo silencio. Esa noche, el cuñado durmió con la puerta cerrada y una luz encendida. Pero a las 4:06 de la madrugada, volvió a despertarse. No por ruidos, sino por el olor. Un olor extraño, fuerte, como a madera húmeda, o a tierra mojada. No venía del exterior. Estaba en la habitación. Dentro. Se levantó, revisó todo. Nada. Solo un pequeño detalle. En el suelo, justo frente a la puerta cerrada, había una marca gris oscura. Como si alguien hubiera pisado con los pies descalzos, mojados. Una pisada. Solo una. Se la mostró al día siguiente a su hermano y cuñada. Pero cuando fueron juntos a verla, la marca ya no estaba. La visita terminó un día antes de lo previsto. Antes de irse, el cuñado la apartó a solas y le dijo algo que ella nunca olvidó. Yo no sé qué pasa en esa casa, pero algo no está bien. Si puedes, vete de aquí un tiempo. Aunque sea unos días. Y eso hizo. Al día siguiente, con una excusa cualquiera, ella se llevó a las niñas y se fue unos días a casa de su madre. El marido se quedó solo. Y esa semana, por primera vez desde que se mudaron, no pasó nada. Durante los días que estuvieron fuera, en casa de la madre de ella, todo pareció volver a la normalidad. Las niñas dormían mejor. No había ruidos. No había pesadillas. Nadie hablaba de el señor o de sombras en el salón. Pero ella no podía evitar sentir culpa. Culpa por haber dejado a su marido solo en la casa. Culpa por no entender qué estaba pasando. Culpa por pensar, en algún rincón de su mente, que tal vez ella era el origen de todo. Lo pensó muchas veces. ¿Sería por leer las cartas? ¿Sería por haber tocado algo que no debía? Volvieron a casa una semana después. Todo estaba en orden. No había señales de movimiento. Ninguna puerta abierta. Ninguna silla fuera de sitio. Pero esa primera noche, al entrar al salón, notó algo. Una sensación leve. Difícil de explicar. Como cuando alguien te mira desde un lugar que no puedes ver. Como cuando sabes que no estás solo, aunque no oigas ni un ruido. No dijo nada. Pero esa noche, mientras hacía la cena, su hija del medio se acercó y le dijo: «Mamá, porque el Señor te ha estado esperando». Ella se quedó paralizada. «¿Qué señor?» «El del salón. El que no quiere que nos vayamos». Aquella noche,
decidieron hacer algo simbólico. No eran religiosos, pero colocaron una cruz de madera en la entrada, justo sobre el marco de la puerta. No para protegerse, necesariamente. Más bien, para poner un límite. Una barrera. Una forma de decir, aquí ya no entras. Durante varios días, la casa pareció tranquilizarse. La actividad cesó. No más ruidos. No más susurros. Solo el recuerdo de todo lo vivido. Pero entonces, una mañana cualquiera, al salir a llevar a las niñas al colegio, ella miró hacia la puerta. La cruz ya no estaba. No había caído. No estaba en el suelo. No estaba detrás del mueble. Simplemente, había desaparecido. Otra vez. La desaparición de la cruz marcó un antes y un después. No hubo gritos. No hubo portazos. Solo esa sensación constante de que algo no iba bien. De que la casa ya no era un hogar, sino un escenario. Y que alguien más también formaba parte de la función. La madre empezó a notar pequeños cambios. Las luces del pasillo parpadeaban, pero solo cuando ella estaba sola. El televisor se encendía por las noches, mostrando únicamente una pantalla azul, sin volumen. Y una madrugada, cuando fue al baño, vio que alguien había escrito con el dedo una palabra en el vaho del espejo. «Estáis aquí». La borró. No dijo nada. Pero al día siguiente, volvió a aparecer. Los ruidos regresaron, pero distintos. Ya no eran pasos ni portazos. Eran golpes secos. Como si alguien diera con los nudillos en la pared, del otro lado. Siempre del lado del salón. 3 golpes. Ni uno más. Ni uno menos. Siempre de madrugada. Siempre cuando todo estaba en silencio. El padre decidió una noche quedarse despierto, con la luz apagada. Se sentó en el pasillo, a esperar. A las 3:13 exactas, escuchó los golpes. Se levantó de golpe, encendió la luz, corrió al salón. Nada. Pero sobre la mesa, encontró una cuchara. Perfectamente colocada en el centro. Y no habían cenado esa noche. Otro día, mientras limpiaba el dormitorio principal, la madre abrió un cajón con álbumes antiguos. Quiso distraerse, ver fotos de cuando las niñas eran bebés. Pero al pasar las páginas, notó algo extraño. En varias fotos, aparecía el salón de la casa. En ninguna de ellas recordaba haber visto una sombra en la esquina. Pero ahora, estaba ahí. Fija. Inmóvil. Una mancha oscura, borrosa, como si alguien hubiese estado allí parado, sin haber sido visto al momento. Miró más fotos. En 3 de ellas, la misma sombra. En el mismo sitio. Guardó el álbum. Lo metió en una bolsa. Lo tiró. Esa noche soñó que alguien llamaba a la puerta. Y cuando abría, era la sombra. No fue una gran escena. No hubo un momento de histeria. Solo una conversación silenciosa entre los dos. ¿Nos vamos? Sí. Lo antes posible. Esa semana comenzaron a buscar piso. Uno pequeño, modesto, fuera del barrio. Y mientras embalaron sus cosas, mientras desmontaban la casa que habían intentado convertir en hogar, ocurrió algo que ninguno olvidó. Era su última noche allí. Dormían en colchones en el suelo, con cajas por todas partes. Las niñas ya no preguntaban nada. Solo querían irse. A las 4 de la madrugada, todas las luces de la casa se encendieron al mismo tiempo. No fue un apagón. No fue una subida de tensión. Fue como si alguien hubiese accionado todos los interruptores a la vez. El padre se levantó con rapidez. Fue de habitación en habitación. Todo encendido. Cuando llegó al salón, lo vio. En la pared, escrita con lo que parecía polvo, estaba una frase. Solo una. No os olvidéis de mí. Encontraron el piso en menos de 2 semanas. Era más pequeño, más luminoso,
en una zona con movimiento. Nada especial, pero lo suficiente para empezar de nuevo. Las niñas compartían habitación, y aunque costó un poco volver a una rutina normal, poco a poco todo parecía encajar. La madre sonreía más. El padre dormía mejor. Incluso el silencio volvía a ser silencio. Pero había algo que no se iba. Un día, mientras organizaba el último armario por fin, la madre encontró una caja de cartón que no recordaba haber embalado. Era una caja pequeña, sin etiqueta. Cerrada con cinta adhesiva. No tenía peso. La abrió. Dentro, solo había una fotografía. La foto era antigua. Ella, su marido, y las niñas, sentados en el salón de la antigua casa. Pero detrás de ellos, en el fondo, esa sombra de nuevo. Borroso, apenas visible. Pero estaba ahí. No recordaba haber guardado esa foto. De hecho, no recordaba que alguien la hubiera tomado nunca. La rompió en pedazos. La tiró. Esa noche, mientras dormían, su hija mayor la despertó. «Mamá. ¿Qué pasa? Él está triste. Dice que no lo queríamos llevar con nosotros». Una mañana cualquiera, mientras preparaba el desayuno, recibió una llamada. Era una vecina del antiguo edificio. «Perdona que llame así, pero quería preguntarte algo raro». «Claro, dime. ¿Tú te llegaste a llevar algún mueble del salón?» «No, vendimos todo con el piso, porque desde hace días, los nuevos inquilinos han empezado a quejarse de ruidos por la noche. Pasos. Voces. Y, bueno, uno de ellos dijo que encontró una cruz detrás de la televisión». Ella sintió como se le congelaba el café entre las manos. «¿La cruz, de madera?» «Sí. Está como reseca, medio rota. Pero no estaba antes». No supo qué responder. Colgó. Y esa noche, antes de acostarse, abrió una Biblia nueva que había comprado semanas atrás. Sin saber por qué. Solo, por instinto. Entre sus páginas, encontró una nota suelta. No estaba escrita a mano. Era parte del papel, como impreso. Un fragmento del libro de Job. El miedo me llegó, y me estremeció. Y temblaron todos mis huesos. Después de aquella llamada de la vecina, la madre no pudo dejar de pensar en ello. ¿La cruz? ¿Los ruidos? ¿Otra vez lo mismo? No volvió a llamar. No volvió a pasar por delante de la casa. Tampoco lo habló con su marido. Pero una noche, sin avisar a nadie, bajó al trastero. Entre cajas, mantas viejas y decoraciones de Navidad, buscó algo. Y lo encontró. El radiocasete. El mismo con el que años atrás había grabado el salón. Estaba sucio, cubierto de polvo, pero seguía allí. Sin cinta. Se quedó mirándolo unos segundos. Lo sostuvo en las manos como quien mira un arma descargada. Luego, sin pensarlo dos veces, lo llevó al contenedor y lo tiró. Esa misma noche, tuvo un sueño. En el sueño, volvía a entrar en la casa antigua. Todo estaba en silencio. Vacío. Polvo en el aire. Entraba al salón. Y allí, en el centro, solo había una silla. Una silla de madera, enfrentada hacia la puerta. Alguien estaba sentado. No podía verle la cara. Solo sabía que la estaba esperando. Se despertó sin gritar. Sin sudor. Solo con una certeza. Nunca más volvería a entrar en esa casa. Desde entonces, nunca se volvió a hablar del tema. Ni en comidas familiares, ni en charlas con vecinos. Quedó guardado, como tantas cosas que pasan en silencio. Sin testigos. Sin explicación. Y sin necesidad de ser contadas, más allá de una sola vez. Como esta. A veces, lo más inquietante no está en casas abandonadas, ni en bosques lejanos. A veces, lo inexplicable ocurre justo donde menos lo esperas. Detrás del mostrador de una tienda de barrio.
La siguiente historia nos lleva a una pequeña tienda de alimentación, como tantas otras. Pero esta tenía algo distinto. La pareja que la regentaba, jóvenes, trabajadores, sin supersticiones, vivía justo allí. En la parte trasera del establecimiento, tras una puerta sin letrero, había una habitación sencilla. Una cama, un armario, y lo necesario para descansar después de largas jornadas. Era un lugar tranquilo, de día. Pero de noche, cuando cerraban la persiana, algo cambiaba. Al principio, eran solo ruidos. Pequeños golpes. Susurros de movimiento. Pero cuando salían a revisar, no había nada. Hasta que una noche, mientras cenaban en la habitación, escucharon una caída fuerte. Como si algo hubiese golpeado el suelo con violencia. Corrieron a la tienda. Encontraron varios productos en el suelo, bolsas de arroz, cajas de galletas, un par de botellas vacías. No había corriente de aire. No había nadie más. Y lo más extraño, todo caía del mismo estante, siempre del lado izquierdo. Siempre pasada la medianoche. Una madrugada, mientras dormían, él despertó sobresaltado. Sintió una mano fría que lo sujetaba por los tobillos. No fue un sueño. Fue real. Sintió cómo lo tiraban hacia abajo, como si alguien o algo intentara arrastrarlo de la cama. Pegó un grito. Su pareja despertó, y, sin pensarlo dos veces, salieron corriendo descalzos. Esa noche durmieron en casa de un amigo. Volvieron al amanecer, cuando ya se sentía seguro. Días después, le tocó a ella. Estaba sola, tumbada en la cama, mientras él terminaba de cerrar la tienda. Había silencio. Hasta que lo sintió. El colchón se hundió a su lado. Como si alguien se acostara cuidadosamente. Como si compartiera cama con una presencia invisible. No gritó. Se quedó quieta. Y entonces, junto a su oído, escuchó algo. No fueron palabras. Fue un susurro corto, mojado, sin forma, pero que vibró dentro del cráneo como si alguien hubiese respirado directamente en su oído. No volvió a dormir sola después de eso. Una noche más, él se quedó recogiendo, mientras ella ya descansaba. La puerta trasera, por donde accedían a la vivienda, estaba cerrada, pero sin llave. Escuchó un ruido. Pensó que ella se había levantado. Abrió la puerta. Oscuridad total. ¿Cariño? Llamó en voz baja. Silencio. Volvió a llamar. ¿Cariño, estás ahí? Y entonces, la voz respondió. ¿Cariño, estás ahí? Exactamente igual. Misma entonación. Misma pausa. Pero en voz de un niño. Apagó todo. Subió la persiana. Salió a la calle. No volvió a abrir esa puerta esa noche. Alguien le sugirió colocar una cámara en la tienda. Solo por curiosidad. Por saber qué provocaba que los productos cayeran siempre del mismo sitio. Instalaron una cámara simple, sin sonido, apuntando al pasillo central. La dejaron grabando durante varias noches. Y lo que vieron, no tenía explicación. A las 3:16 de la madrugada, todos los días, una bolsa de papas caía del estante. Sin viento. Sin vibración. Simplemente, se despegaba y caía. Pero una noche, la cámara grabó algo más. La bolsa no solo cayó. Se estrujó. Como si unas manos invisibles la aplastaran justo antes de soltarla. Luego cayó al suelo, lentamente. Como si alguien la dejara con cuidado. Revisaron la grabación una y otra vez. No había sombras. No había entrada de nadie. Solo eso. Después de eso, apagaron la cámara. Después de ver la grabación, algo en ellos cambió. Ya no era miedo puro. Era esa tensión constante, como si algo estuviera observando cada movimiento. Como si ya no tuvieran intimidad ni siquiera en su cama. Él comenzó a sentirlo primero. Por las noches, al pasar por el pasillo que conectaba la tienda con la habitación, notaba un frío repentino.
No era temperatura ambiente. Era como caminar a través de un vacío. Un corte en el aire. Lo midió varias veces con un termómetro de cocina. Siempre lo mismo. En ese punto exacto del pasillo, la temperatura bajaba entre 5 y 6 grados. No sabían cómo explicarlo. Después de ver lo que grababa la cámara, la tensión creció. No hablaron mucho del tema, pero ninguno volvió a estar tranquilo. Una noche, mientras él cerraba la caja registradora, con la tienda ya a oscuras, escuchó algo. Una risa infantil, lejana, pero nítida. Suave, aguda, como un niño pequeño. Venía del pasillo que conectaba con la habitación. Él pensó que quizás era la tele. Pero al entrar al cuarto, la televisión estaba apagada. Y entonces volvió a oírla. La misma risa. Esta vez más cerca. Salió con el corazón latiéndole X1000. Miró toda la tienda. Vacía. Pero en el suelo, justo en el pasillo, había algo que no debería estar allí. Un pequeño coche de juguete. Ellos no tenían hijos. Y nunca habían vendido juguetes en la tienda. Durante varias noches, comenzaron a escucharse pasos cortos, rápidos, como si un niño pequeño corriera de un lado a otro. Siempre después de cerrar. Primero en la tienda. Luego, en el pasillo. Y más adelante, justo al otro lado de la puerta de su habitación. Unas veces acompañados de risas. Otras, solo silencio después del correr. Una madrugada, ambos se despertaron al mismo tiempo. Había un sonido leve, metálico, proveniente de la tienda. Él abrió la puerta lentamente. Las luces apagadas. Pero se escuchaba claramente el sonido de bolas rodando sobre el suelo de baldosas. Como si alguien las hiciera chocar suavemente. No entró. No quiso comprobarlo. Cerró la puerta y no dijo nada. Otra noche, ella estaba sola. Él había salido a por algo de cena. Desde la habitación, escuchó pasos. No de adulto. Pasos de niño corriendo. Se levantó, temblando, abrió la puerta, y entonces, en mitad del pasillo, escuchó la voz. ¿Quieres jugar conmigo? No gritó. No corrió. Se quedó quieta. Congelada. Y volvió a escucharlo. Estoy aquí. Pero no había nadie. Nada. Solo el coche de juguete, girado hacia la habitación. Como esperándola. Unos días después, él aprovechó la conversación con un cliente habitual del barrio, un hombre mayor, para contarle por encima lo que estaban viviendo. Sin dar muchos detalles, solo mencionó que por las noches escuchaban cosas raras, risas, algún ruido extraño. El cliente se quedó en silencio un momento, y luego dijo: ¿Estáis durmiendo ahí dentro? Sí, atrás, tenemos una habitación. Pues, no es la primera vez que escucho algo parecido de ese local. ¿Cómo? Antes, hace muchos años, esto era una mercería. La mujer que lo llevaba, decía que se le caían cosas, que se movían las cajas, que escuchaba como un niño riéndose cuando estaba sola. Pensábamos que eran nervios. Pero ahora que tú lo dices. No hablaron más. Pero ese día, él no pudo dejar de mirar hacia la esquina de la tienda, donde solían escucharse los ruidos. Pocos días después de aquella conversación con el cliente, ocurrió algo que marcó un punto de no retorno. Ella se levantó temprano, antes de abrir la tienda. Él todavía dormía. Fue a preparar café, y al cruzar por la tienda, se detuvo en seco. En medio del pasillo, una de las sillas del pequeño rincón donde desayunaban estaba volcada. Era una silla pesada, de madera maciza. Y nadie la había usado la noche anterior. No estaba cerca de nada que pudiera haberla empujado. No había viento. Ni vibraciones. Simplemente, estaba boca abajo. Como si alguien la hubiese empujado con rabia. Ella la levantó sin decir nada. Y regresó a la habitación. No lo comentó. Solo esperó. Esa noche fue como cualquier otra. Cerraron, recogieron, bajaron la persiana metálica.
Cenaron algo rápido y se acostaron. Cerca de las 2:30 de la madrugada, ella se despertó por un sonido leve. Un crujido seco, como si alguien hubiera pisado sobre una caja de cartón vacía. Pensó que era él. Pero al girarse, lo vio. Dormía profundamente. Se quedó en silencio. No se atrevió a moverse. Y entonces lo escuchó de nuevo. Un correr suave, como de pasos cortos. Y una risa muy baja, casi imperceptible, proveniente del otro lado de la puerta. No se levantó. No encendió la luz. Solo cerró los ojos, fingiendo dormir, mientras el sonido se desvanecía. Después de aquella breve conversación con su pareja, ella no dejó de pensar en todo lo que habían vivido. No eran fantasmas. No eran objetos volando por el aire. Eran detalles concretos, reales, ruidos, risas, cosas fuera de lugar. Y esa presencia invisible que parecía jugar, como un niño sin supervisión. Una tarde, mientras barría el pequeño escalón de la entrada, vio pasar a una vecina mayor del barrio. La conocía de vista, siempre con su carrito de la compra, siempre saludando con la mano. La llamó. «Perdone, ¿usted lleva mucho tiempo viviendo por aquí?» «Toda la vida, hija. Este barrio ya me ha visto envejecer 2 veces». Ella dudó, pero preguntó. «¿Sabe quién vivía aquí antes que nosotros? ¿Quién tenía esta tienda?» La señora la miró con los ojos entrecerrados. Luego bajó la voz, como si no quisiera que nadie más la escuchara. «¿No sabéis lo que pasó aquí?» «¿El qué?» «Esto no siempre fue tienda, ¿sabes? Hace muchos años. Aquí vivía una familia. Tenían una pequeña tiendecita, pero también vivían dentro. Como vosotros». Ella sintió un escalofrío. No interrumpió. Tenían un niño pequeño. Un crío que apenas hablaba. Muy inquieto, decían. Un día, desapareció. Dijeron que salió por la puerta trasera, que se perdió en el barrio. Nunca lo encontraron. Silencio. La madre nunca se recuperó. Decían que por las noches lo escuchaba reír. Que dejaba juguetes por la tienda, por si volvía. Después de un tiempo, cerraron. Se fueron del barrio. Nadie volvió a saber de ellos. La anciana miró hacia el interior del local. Y luego vinieron otros. Una mercería, un pequeño despacho de pan. Pero nadie duraba mucho. Decían que aquí pasaban cosas. La conversación con la vecina la dejó intranquila, pero no se lo contó a su pareja esa noche. No quería sugestionarlo más de lo que ya estaban. Pero las cosas no tardaron en ir un paso más allá. Una madrugada, ambos se despertaron a la vez. No por un ruido, sino porque alguien los llamó. Una voz infantil, suave, apagada, desde el pasillo. «Mamá». Ella se incorporó en la cama. Él también la había escuchado. «¿Has oído eso?» Ella solo asintió. Se levantaron. La tienda estaba vacía. El pasillo, oscuro. Nada fuera de lugar. Pero justo antes de volver a cerrar la puerta, lo escucharon otra vez. «¿Dónde estáis?» Esta vez, la voz sonaba más cerca. Tras semanas de ruidos, voces y noches interrumpidas, ella tomó una decisión sin decir nada a su pareja. Buscó el contacto de una mujer mayor que, según le habían dicho, tenía sensibilidad para esas cosas. No cobraba. No llevaba pancartas. Solo atendía en voz baja, en casas ajenas, cuando le insistían mucho. Ella fue a verla una tarde. Le contó poco. Sin detalles. Solo dijo: «Hay algo en el sitio donde vivimos. No nos hace daño, pero no se va». La mujer la miró en silencio. Asintió. Y 3 días después, fue con ellos al local. Entró sin preguntar. No pidió nombres. Ni fechas. Solo caminó, lenta, desde la tienda hasta la habitación. Se detuvo en el pasillo.
Puso la mano en la pared. Y dijo: aquí no hay maldad. Pero hay tristeza. Y hay alguien que no se ha ido. Ambos se miraron. No dijeron nada. Es un niño. Lo siento todo el tiempo. Está solo. No entiende por qué no le responden. Juega, espera, y repite. Silencio. No quiere hacer daño. Pero este no es su sitio. Ni el vuestro. No hizo rituales. No quemó nada. Solo les pidió que hablaran en voz alta, esa misma noche. Que le dijeran que estaba bien irse. Que no tenía que seguir esperándolos. Esa noche, poco antes de apagar las luces, ella se levantó y fue al pasillo. Miró hacia la oscuridad de la tienda y habló en voz clara, sin miedo, sin nervios. Ya no tienes que estar aquí. Nadie te ha olvidado. Pero puedes irte. Está bien. No hubo respuesta. Ni ruidos. Ni luces. Pero esa noche, no escucharon nada. Ni pasos. Ni risas. Nada. Solo silencio. Y fue el silencio más profundo que habían sentido en meses. Después de aquella noche, algo cambió. No fue inmediato, pero lo notaron. Las noches comenzaron a ser silenciosas. No más risas. No más pasos. No más juguetes fuera de lugar. Solo el sonido de una tienda vacía, de un local normal. Como si alguien se hubiese marchado. Al principio no dijeron nada. Por precaución. Por respeto, incluso. Solo observaban. Pero los días pasaban, y el ambiente seguía en calma. Unas semanas después, sin sobresaltos, sin incidentes, tomaron la decisión. No por miedo. No por urgencia. Sino porque ya no era su lugar. Pusieron la tienda en alquiler. No dieron demasiadas explicaciones. Y cuando entregaron las llaves, lo hicieron con una sensación extraña. No de alivio. Tampoco de nostalgia. Era como cerrar una puerta que nunca deberían haber abierto. Nunca volvieron a saber nada del local. Ni de ruidos. Ni de inquilinos. Tampoco hablaron mucho más del tema. Cada uno lo vivió a su manera. A veces, lo sobrenatural no grita. A veces, espera. Y cuando alguien le da permiso para marcharse, simplemente lo hace. Pero queda algo. La duda. La duda de si eso que un día vivió allí, alguna vez supo que ya no era parte de este mundo. No todos los encuentros paranormales ocurren en casas oscuras o bosques solitarios. A veces, lo imposible se presenta en medio de la fiesta, bajo luces de neón, con la sonrisa más cálida. Y el frío más profundo, justo antes del adiós. Era una noche como tantas otras. Un grupo de amigos, todos hombres, salió a disfrutar. Brisas, copas, buena música. Nada fuera de lo común. En medio del bullicio de una discoteca, uno de ellos, el más tranquilo del grupo, conoció a una chica. No era escandalosa. No destacaba por bailar sin parar. Simplemente, conectaron. Hablaron el resto de la noche. Rieron. Se escucharon. Él sintió que no era como las demás. Cuando la fiesta terminó, ella temblaba de frío. Y él, como gesto instintivo, le ofreció su chaqueta. Ella sonrió, agradecida. Sus amigos se despidieron y él le dijo que la acompañaría a casa. Ella aceptó. Caminaron un rato. Hablaban como si se conocieran de antes. Nada forzado. Todo fluía. Cuando llegaron frente a la puerta de su casa, ella le agradeció el gesto. Se despidieron con un beso suave, directo, sincero. Mañana quedamos, ¿vale? Claro. Te devuelvo tu chaqueta mañana. Y con una sonrisa final, ella entró. Él la vio cerrar la puerta. Y se fue caminando, pensando en lo afortunado que había sido. Al día siguiente,
fiel a su palabra, fue a buscarla. Tocó el timbre. Esperó. Le abrió una mujer de mediana edad. Tenía los ojos cansados, pero amables. Hola, perdone. ¿Está Miriam? La mujer frunció el ceño. Se quedó unos segundos en silencio. ¿Cómo dices? Sí, perdone, quedamos anoche. Le presté mi chaqueta. Iba a devolvérmela hoy. La mujer dio un paso atrás. Lo miró fijamente. Luego dijo: entra, por favor. Él entró, confundido. La mujer lo hizo sentarse. Miriam era mi hija. Pero falleció hace 8 meses. Él se quedó mudo. No entendía nada. ¿Estás segura? ¿No tiene otra hija, una que se le parezca? No. Era hija única. Entonces lo pidió. ¿Puedo ver una foto suya? La mujer fue a buscar un marco del mueble. Se lo entregó. Él palideció. Tembló. Era ella. La misma chica. La misma cara. La misma sonrisa que había besado la noche anterior, frente a esa misma puerta. La mujer, entre lágrimas, le dijo que no era la primera vez. 2 meses antes, otro chico había llegado buscando a su hija. Con una historia similar. También le prestó algo. También la dejó en la puerta. Y entonces, con la voz rota, le propuso algo. ¿Quieres venir al cementerio? Él no sabía qué hacer. Pero fue. Caminaron hasta el lugar. Y allí estaba. La tumba. El nombre, la foto, la misma sonrisa. La fecha, 8 meses atrás. Y sobre la lápida, como recién colocada. Su chaqueta. Doblada. Limpia. Como si ella misma la hubiese dejado allí. Hay historias que no tienen explicación. Personas que, por alguna razón desconocida, no se despiden del todo. Quizás buscan cerrar algo. Sentirse queridas. Recordar que alguna vez fueron importantes, aunque solo sea por una noche. Y tal vez, solo tal vez, esa noche era para ti. Hay lugares que, incluso en silencio, imponen respeto. Pasillos largos, luces frías, relojes que avanzan más lentos de lo normal. Los hospitales son sitios donde se lucha por la vida. Pero también donde la muerte tiene su lugar. Era una noche tranquila. Urgencias no estaba llena. Apenas unas pocas personas en la sala de espera, sentadas en silencio. Una mujer joven, de unos 20 años, esperaba junto a su madre. Habían acudido por un pequeño accidente doméstico. Nada grave. Solo necesitaban que la viera un médico y poder marcharse. Charlaban bajito. El ambiente era monótono, como si el tiempo se hubiese detenido. Y entonces apareció él. Se acercó caminando despacio. Vestía una bata blanca, como el personal del hospital. Pero no llevaba identificación visible. Ni uniforme debajo. Solo la bata. Su rostro era pálido, demacrado. No parecía enfermo. Tampoco parecía cansado. Solo, fuera de lugar. Se detuvo frente a ellas, sin presentarse, y preguntó: ¿sabéis si han traído a alguien de los que estaban abajo? La madre lo miró, algo confundida. ¿A quién se refiere? Él respondió, sin cambiar el tono: a los que están en la cámara, en la morgue. Silencio. La hija lo miró de reojo. No entendía si era una broma, un error, o simplemente alguien confundido. No, no lo sabemos, señor. El hombre asintió lentamente. Gracias. Y sin más, se giró y se fue caminando hacia el fondo del pasillo. Madre e hija se quedaron en silencio, mirando cómo se alejaba. El pasillo al que entró era estrecho, con las luces parpadeando. Al final, una única puerta metálica. Esa puerta siempre había estado cerrada con llave. Tenía un cartel discreto, sin adornos,
área restringida. Y detrás, estaba la morgue del hospital. El hombre caminó hasta la puerta. No miró atrás. Cuando llegó, no se detuvo a buscar llaves, ni a llamar. Solo se paró un momento, apoyó una mano en el pomo. La madre de la chica se levantó del asiento y hizo el mismo recorrido que este hombre. Y nada. No había nadie, solo una puerta. Totalmente cerrada. Fueron hasta el personal de enfermería. Disculpe, ¿ha pasado un médico por aquí? Uno con bata, muy pálido. La enfermera frunció el ceño. No, señora. Ahora mismo no hay personal en esta planta. El último turno bajó hace una hora. Solo estamos nosotras aquí. Madre e hija no dijeron nada más. A la mañana siguiente, ya en casa, madre e hija seguían sin hablar mucho del tema. Pero había algo que no dejaba en paz a la madre. Así que, unos días después, volvió sola al hospital. Quería preguntar otra vez. Confirmar que no había sido una mala interpretación. Se dirigió al mostrador de información, buscó a un auxiliar que estaba aquella noche, y le hizo la pregunta de forma directa. ¿Ustedes tienen personal de guardia que accede a la morgue de noche? La auxiliar levantó la vista. ¿La morgue? No. Por protocolo, nadie entra ahí durante la madrugada. Solo en casos muy concretos y con permiso. ¿Y si viniera alguien vestido con bata? Nadie que no esté autorizado puede entrar. Y esa puerta, señora, lleva meses sin ser abierta fuera del horario reglado. Movida por la duda, la madre pidió hablar con seguridad. Le contó lo sucedido de forma calmada. No quería parecer una lunática. Solo quería confirmar lo que había visto. Un guardia, algo mayor, la escuchó con respeto. Esa noche, ¿a qué hora fue? Cerca de las 2 de la madrugada. Déjeme revisar. El guardia accedió a las cámaras internas. Avanzó la grabación, revisando los pasillos en tiempo real. Ella se quedó en silencio. Esperando. Y entonces llegó al momento exacto. Se ve claramente a madre e hija sentadas en la sala de espera. Y en la esquina superior, aparece el pasillo. Vacío. Nadie entra. Nadie se acerca. No hay ningún hombre con bata. Nadie se detiene a hablarles. Ella, sin decir nada, apretó el bolso entre las manos. Se levantó. Gracias. No se preocupe más. Y se fue. La madre salió del hospital con la imagen de la cámara grabada en su mente. Ellas dos, sentadas. El pasillo, vacío. Ningún hombre con bata. Ninguna figura. Solo el silencio grabado de una madrugada cualquiera. Durante varios días intentó dejar el tema atrás. Hasta que un sábado por la mañana, en la cola de una farmacia del mismo barrio, comentó por lo bajo lo que había vivido a una vecina de confianza. La mujer la miró con sorpresa. El Hospital del Norte, ¿verdad? Sí. A mi sobrina le pasó algo muy parecido hace unos años. Estaba en urgencias con su madre. También vio a alguien. Preguntó por él, y no existía. Iba con bata. Pálido. Caminaba raro. La madre no supo qué contestar. Dicen que hace muchos años, cuando aún no era hospital moderno, en esa zona del sótano había una sala donde preparaban los cuerpos a mano. Sin frío. Sin protocolos. Y dicen que uno de los trabajadores murió allí. Un infarto. Años después, gente empezó a decir que lo veían subir las escaleras. Pero nadie lo podía grabar. Silencio. Puede que sea casualidad, o una historia de pasillo. Pero dicen que, siempre pregunta por lo mismo. ¿El qué? Por los que están abajo. Esa noche, al llegar a casa, la madre no habló. La hija tampoco preguntó. Cada una se encerró en su habitación, como si el tema ya no pudiera tocarse sin romper algo. El miedo ya no estaba en lo que vieron, sino en lo que nadie más parecía ver.
Y aunque todo había pasado en menos de 2 minutos, el recuerdo del hombre de la bata blanca, pálido, sin expresión, seguía presente. No como una amenaza, sino como una pregunta abierta, imposible de borrar. ¿Sabéis si han traído a alguien, de los que están abajo? Durante los años siguientes, madre e hija evitaron ese hospital. No por superstición, sino porque, a veces, uno sabe cuándo no debe volver a ciertos sitios. La historia no fue contada muchas veces. Solo a gente cercana. Y siempre en voz baja. Pero hay algo que la madre aún recuerda con absoluta nitidez. No fue un susto. No fue una visión. Fue una conversación simple, directa. Y lo más extraño, fue que el miedo no vino durante el momento. Vino después. Cuando entendió a dónde se dirigía ese hombre. Y qué lugar había al final de aquel pasillo. La morgue. Donde nadie entra. Donde nadie espera recibir visitas. Algunas presencias no necesitan manifestarse. Solo necesitan ser vistas una vez. Para quedarse contigo para siempre. Y cuando eso ocurre en un hospital, hay preguntas que mejor no responder. Hay edificios que, aunque cambien de nombre, no cambian de alma. Se reforman, se inauguran, se llenan de luces y despachos. Pero las paredes recuerdan. Y lo que ocurrió dentro, a veces, no se va. Era su primer día de trabajo. Vigilante de seguridad nocturno. Un nuevo destino, el antiguo Parlamento, un edificio histórico adaptado a usos políticos. Su función era clara. Hacer rondas por la planta baja y la planta superior. Verificar que todas las puertas interiores estuvieran cerradas. Luego, salir al exterior y quedarse en la garita. Por protocolo, esa primera noche la haría acompañado por otro vigilante con más experiencia. La planta baja fue tranquila. Puertas cerradas. Oficinas vacías. Silencio habitual. Pero al terminar, el compañero le dijo algo más serio. Arriba no hay luz. Necesitamos la linterna. Y recuerda, pase lo que pase, no corras. Quédate a mi lado. Siempre. El nuevo vigilante lo miró, algo desconcertado. Pero subieron. Para acceder a la planta superior debían pasar por una puerta de seguridad eléctrica. Una vez abierta y cruzada, no podía volver a abrirse desde dentro. La única salida era recorrer todo el pasillo oscuro hasta el otro extremo y bajar por una escalera interna. Subieron. La oscuridad era total. Encendieron las linternas. Fría, blanca. Precisa. A cada lado, una hilera de puertas cerradas. Oficinas, salas de archivo, despachos cerrados. Tú revisa las puertas de la izquierda. Yo, las de la derecha, dijo el veterano. Caminaron. Puerta por puerta. Todo parecía normal. Hasta que llegaron al final del pasillo. Entonces, sin previo aviso, todas las puertas del pasillo se abrieron a la vez. De par en par. Golpes secos. Una tras otra. Como si algo o alguien las hubiera empujado desde dentro. El nuevo vigilante dio un paso atrás. Levantó la linterna, temblando. Se disponía a correr, pero sintió una mano fuerte en su brazo. El veterano lo agarró. No corras. Tranquilo. Ya te lo advertí. Respiraron. Dieron media vuelta. Y fueron cerrando todas las puertas, una por una, con la llave maestra. Cuando quedaban solo 2 por cerrar, un ruido seco detrás de ellos los detuvo. Giraron, enfocando con las linternas. Todos los extintores del pasillo estaban en el suelo. Uno aún giraba lentamente. El nuevo vigilante salió corriendo sin mirar atrás. Bajó las escaleras como si el suelo ardiera bajo sus pies. Cruzó la planta baja. Salió del edificio y se metió en la garita jadeando, pálido, con el corazón golpeándole el pecho. 5 minutos después, llegó el otro guardia. Tranquilo. Sin correr.
Le entregó una botella de agua y le dijo: «Tranquilo. Te dije que no corrieras. Te ibas a asustar igual, pero al menos no ibas a hacerlo solo». El nuevo no respondió. No eres el primero que se va la primera noche. Hay quienes ni terminan la ronda. Y tú duraste más que algunos. Estos sucesos pasan todos los días, yo estoy ya acostumbrado. El vigilante nuevo renunció esa misma madrugada. Pero no pudo sacarse la escena de la cabeza. Durante los días siguientes, buscó información sobre el edificio. Y no tardó en encontrarla. Antes de ser parlamento, el lugar fue un hospital desde 1559 hasta 1972. Primero Hospital General. Luego, durante la peste, fue atendido por monjas cuidadoras. Más tarde, Hospital Militar en la Guerra Civil. Durante siglos, fue un lugar de muerte más que de vida. Y esa segunda planta que recorrió coincidía exactamente con la zona que albergó los antiguos pabellones de aislamiento y las salas de fallecidos. Buscó más. Y se encontró con decenas de testimonios. Limpiadoras, personal de mantenimiento, antiguos guardias. Todos contaban lo mismo. Gritos lejanos. Llanto detrás de las paredes. Puertas que se abren solas. Una figura de una monja que recorre el pasillo. Presencias que empujan. Y una sola norma. Nunca mirar hacia atrás si escuchas pasos cerca de la escalera. Porque ella no quiere que la veas. Solo que sepas que está ahí. El Parlamento sigue activo. Reformado, elegante, con despachos modernos. Pero la planta 2 no ha cambiado. Y aunque todo esté documentado y registrado, hay algo que no figura en los informes. La ronda nocturna no se hace solo. Nunca.